me entero, ¿no?, de eventos por alcaldes, por gentes que dice, pues llegaron y entraron con helicópteros y mataron a todos, o sea, y no sale en ningún medio de comunicación. Yo no sé si será cierto, ¿no?, pero algún alcalde me decía, oye, pues nos pidieron de no sé dónde un bulldozer para enterrar cadáveres de algún operativo del gobierno federal, ¿no?, en un rancho de un amigo que igual entraron con helicópteros y pues básicamente mataron a todo el mundo. Y no dejaron ni cadáveres ni casquillos. Les interesaba hablar del problema del narcotráfico en toda su complejidad, supongo, y no les dio de alguna manera temor al elegir un personaje, tan personaje como Mauricio Fernández, que rebasara el perfil de esta persona, el tema que querían explorar. Mira, Mauricio es de las primeras personas hace más de 10 años que planteó en México el tema de la legalización de las drogas, por ejemplo. De hecho, perdió su campaña de gobernador porque en algún momento dijo que era una buena idea legalizar la marihuana. Entonces Mauricio es un tema de alguna manera que ya tiene dominado, que tiene sus teorías, y más allá del tema concreto del narcotráfico y de cómo enfrentaba a Mauricio de frente al crimen organizado, Mauricio hablaba sin tapujos, sin filtro, de cualquiera de los temas que nosotros le planteábamos. Entonces, sobre todo de esa lucha, de esa guerra declarada por el gobierno contra el narcotráfico, hablaba y era uno de los principales críticos, ¿no?, del actuar de la política de Felipe Calderón, y eso que es político panista también. Y hablaba también del tráfico de drogas, de esos grupos rudos para enfrentar al grupo, a la delincuencia organizada. También hablaba de frente de esos temas que para nosotros en este momento en México era importante poner como en la mesa de debate, ¿no? El temor no era sobre su vida, sino sobre que el personaje rebasara el tema que en un inicio querían tratar, que era el del narcotráfico. No era tan solo el del narcotráfico, es una película que habla sobre el poder, sobre el ejercicio del poder político, y siempre supimos eso, que tenía que ver con el poder, una relación del poder económico y el poder político, qué hace ese poder político y esta clase política frente a una realidad tan compleja, llena de una problemática violenta, donde el territorio está siendo peleado con mucha sangre. Mauricio Fernández en la película estima que la cantidad de muertos al día de hoy supera los 250,000, hace un estimado, y ves ese escenario y no, creo que te permite hablar de todo eso, porque el tema por el que nosotros estábamos interesados en acercarnos a su persona, y que después creo que no es que su persona nos haya rebasado, sino que su persona nos permitió hablar de más cosas todavía, están ahí, están creo que muy puntualmente. No queríamos hablar exclusivamente del narco, ¿no? Queríamos hablar de una clase política enfrentada a una situación compleja. Pero la película empieza con una frase que de alguna manera canaliza todos estos, bueno, está empezando la película, pero todo este mundo de temas que van a tratar lo centraliza el narco, y de pronto pues, puede parecer, con lo mismo que tú me estás diciendo, que de alguna manera estrecha la visión del propio documental, que es mucho más amplio. Sí, hay un problema base. O sea, como que le sobra esa frase inicial, quizá. Sí, hay un problema básico, que es una película... Sí, que en el gobierno de Calderón hay tanto... Lees eso y parece que vas a ver otra vez... Sí, parece que va a haber un documental panfletario y termina siendo un documental mucho más rico que eso. Hay un problema, que es que teníamos que darle contexto a mucha gente que no vive nuestra realidad. La realidad que tenemos en México en este momento es única. Y se puede hacer de muchas maneras, darle contexto, de muchas maneras. Creemos que era la manera que menos iba a dañar el contenido después. Era simplemente, son frases como para ubicar
esta película en un territorio y decir, esto sucede en un territorio que está sufriendo esto. ¿Cómo tomaron la decisión de abordar todo el documental, al personaje, con una estética como tan peculiar, siendo que se trata de un tema a primera vista tan árido? La estética, el encontrar el lenguaje de la película también es un proceso. O sea, no es que uno cuando empieza una película sabe exactamente qué lenguaje va a utilizar, de qué manera va a narrar exactamente las escenas. Uno va elaborando y a medida que te enfrentas a las situaciones y también al personaje de alguna manera vas como puliendo todo ese lenguaje. En ese sentido había un approach inicial muy concreto que era contar una historia desde el poder. Entonces empezamos grabando mucho, por ejemplo, a Mauricio desde atrás, desde la nuca. Íbamos siempre siguiendo al personaje y era la visión del personaje. Lo veíamos viendo desde su patio de la casa al pueblo, lo veíamos cómo contestaba a los periodistas, pero los veíamos desde su nuca. En un momento incluso de la película, Mauricio se acercó a su secretaria de comunicación y no entendía muy bien y decía, oye, ¿por qué me están grabando siempre de espaldas? Como que medio se sacó de onda, no entendía muy bien por qué, no estaba acostumbrado, él siempre iba de frente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la visión que se tiene, no estamos acostumbrados a ver esa visión de cómo él va, cómo ve un poderoso el mundo por un lado, y había otro punto muy claro que él, cuando le preguntábamos de frente, él nos tenía que contestar de frente, y es una imagen también muy frontal. Entonces combinamos mucho esas dos maneras de un lenguaje, por un lado de su visión del mundo, y por otro lado cuando nos la cuenta directamente mirándonos a los ojos, a la cámara, para que sea muy claro que se dirige al espectador, a la conciencia del espectador de alguna manera, está expresando muy claramente sus pensamientos hacia el que está del otro lado, ¿no? De una manera muy directa. Además teníamos claro, había muchas cosas antes, la cantidad de ideas que teníamos antes de empezar el proyecto era mucha. Lo que sí teníamos claro era que no era una película de nosotros viendo el poder, era una película contada desde el poder, desde otra perspectiva. Y al mismo tiempo nos metimos nosotros, totalmente ajenos a ese mundo, nos metimos nosotros a descubrirlo. Y hubo mucho desarrollo de qué veo, qué es lo que estamos viendo, por qué vemos eso, qué es lo que vemos y cómo lo vemos. Entonces no es una mirada, la imagen de la película no es una mirada convencional, es una mirada ya instalada desde el poder. Y muchas veces es una mirada que intenta mostrar de qué está rodeado el personaje, y hay veces que la mirada trata de mostrar lo que el personaje nos mostraría. Entonces es una conjunción muy extraña, y al mismo tiempo fue un ejercicio estilístico bastante grande en términos de narración, de montaje, de rodaje. Filmamos muchísimo. La casa, que es una locación que predomina en la película, para nosotros es un personaje más, es un personaje que nos cuenta gran parte de la historia. Es lo que te iba a decir, que yo creo que para nosotros uno de los grandes atributos es lo que decían al principio, decidieron prescindir de la familia, pero cuentan su personalidad a través de los objetos de su casa. Sí, sin duda, Mauricio es una persona muy relacionada con sus objetos. Él se define en la película como un colector obsesivo compulsivo, y nosotros lo que sí creemos es que es una persona muy interesada en sus colecciones y que lleva sus colecciones al extremo que él quiere ser incatalogable. O sea, yo estoy seguro, su personalidad siempre trata de estar en un lugar que sea muy difícil de catalogar, de precisar, de ubicar en un punto. Y ahí sus colecciones hablan mucho de eso. Hablan mucho, él vive bajo los techos que pertenecieron a William Randolph Hearst, que es como el ciudadano
de la vida real, en quien se basó Orson Welles para escribir El Ciudadano Kane. Entonces, así de singulares, y sus colecciones de monedas, es un experto en colecciones de numismática mexicana. Y en ese sentido, ¿cómo tuvieron el cuidado? Porque precisamente para unos ojos quizá no tan educados podría llegar a parecer una apología, pero por otro lado, también hay momentos en los que parece que lo están no exhibiendo, porque son muy cuidadosos, pero sí mostrando en todas sus contradicciones, como decías tú, y en la forma del montaje y demás, llega también por momentos a parecer un personaje que ronda lo ridículo. Nosotros siempre supimos, los tres realizadores, el editor, el músico, todos los que hicimos la película, siempre supimos de que era una película que iba a lidiar con la vida entera de una persona. Y también sabíamos de que mucha gente, si no abandona el prejuicio y si no se entrega del todo, que a poca gente le pasa, no iban a poder apreciar, iban a decir, esto podría ser una campaña política. Sobre todo porque ves a un político sentado hablando. Pero inmediatamente la película avanza unos minutitos, te das cuenta que no estás frente a un acto proselitista. De repente ves a un humano contándote su historia de una manera muy franca y de una manera muy entretenida. Y te das cuenta de que el humano, lo que te está diciendo, este ser humano viene desde adentro de su ser y sus recuerdos. Siempre supimos que el que quiera criticarnos va a decir, esta película es un acto proselitista, como hace gente que no ha visto la película todavía, entonces no puede como evaluar, pero ve un fragmentito y dicen, un político frente a la cámara es un acto de campaña, que también siempre estuvo clara. Nosotros confiamos que el público, todo el público que se siente a verlo, lo que puede hacer cuando vea la película y se enfrente a esto, más allá del estilo que hayamos usado, más allá de la forma, va a salir con sus opiniones en un estado de confrontación consigo mismo. Y mucho de esto va a generar una maduración de ciertas reflexiones interiores. No confiamos en la visión que muchos nos han expresado, que dice que esto es una película que es buenísima, nos han felicitado muchísimo, y luego nos dicen, pero no sé si es una película para todo el mundo. Yo no creo que en las guerras las ganen ni las monjitas ni nadie por el estilo. O sea, las guerras son rudas. Lo que yo creo que no hemos entendido es que estamos en una guerra y lo queremos ver en otro plano. Esto es una verdadera guerra. Que por cierto, ahorita me acaban de informar que el negro Saldaña, quien aparentemente es el que estaba pidiendo mi cabeza, hoy amaneció muerto en el Distrito Federal y era la primer cabeza en secuestros en San Pedro Garza García.